ahora lo que va a hacer es turnarle el asunto a un juez de ejecución. Y entonces este juez de ejecución tiene dentro de sus funciones la de que se lleve a cabo el cumplimiento de la sentencia observando las reglas que establece la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales. Bueno, esto es en resumen cómo se lleva a cabo el procedimiento penal y sus diversas etapas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces quedó claro. Son básicamente 3 etapas: investigación, etapa intermedia y etapa de juicio. ¿Sí? La etapa de investigación se divide en 2: investigación inicial, investigación complementaria. La etapa intermedia se divide en la fase escrita y la fase oral. Y la etapa de juicio inicia con el envío del auto de apertura al juez de enjuiciamiento y culmina con la sentencia firme. ¿Sí? Ahora, vamos a ver entonces ahora lo que serían las etapas de los procesos no penales pero bajo el sistema tradicional o escrito. En este tipo de procesos, en algunas ocasiones, y vamos a decir de forma muy excepcional, se puede dar una etapa preliminar, es decir, previa al juicio. Se le conoce como medios preparatorios a juicio o medios provocatorios. Estos normalmente los vamos a agotar cuando no tenemos los elementos suficientes para iniciar el juicio, por lo que vamos a tratar de perfeccionar nuestros medios de convicción para poder iniciar el juicio. Por eso se llaman medios preparatorios. ¿Sí? Por ejemplo, se me ocurre: Tomás le prestó su vivienda a Andrés, o sea, se le entregó en comodato, pero a Tomás se le olvidó celebrar ese contrato de forma escrita, es decir, solamente lo hizo de manera que verbal. ¿Sí? Ahora, antes de iniciar el juicio, Tomás tiene que acreditar, ¿verdad?, que existió ese acuerdo de voluntades. ¿Y cómo lo acreditaría? ¿Qué harías, Tomás, para acreditar la existencia de ese acuerdo, que no fue por escrito, sino fue de manera verbal, para que puedas iniciar tu juicio? Ok, entonces lo que vas a promover son unos medios preparatorios, ¿verdad? ¿Sí? Unos medios. Y donde además de los testigos que refieres, vas a ofrecer lo que se llama la prueba confesional. Es decir, para tratar de ubicar en contexto a Andrés y reconozca la existencia de ese contrato. Entonces, ya perfeccioné, ¿verdad?, mis medios de prueba. Ahora sí inicio propiamente un juicio. ¿Cómo? A través de la demanda. ¿Sí? Entonces, cuando no tengo los elementos suficientes para iniciar mi juicio o proceso, lo recomendable es agotar lo que se conoce como medios preparatorios a juicio. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ahora, en el proceso penal, ya lo habíamos dicho, pues siempre va a haber una fase preliminar que se conoce como la etapa de investigación, y tiene por finalidad, pues obviamente, que el Ministerio Público recabe datos de prueba para que en su momento ejercite la acción penal y por ende solicite la celebración de la audiencia.
ante el juez de control. Sin embargo, en este tipo de procesos es de carácter excepcional. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente los procesos escritos van a iniciar a través de una demanda. ¿Sí? Ok, y entonces la primera etapa de un proceso escrito se llama expositiva, postulatoria o polémica. ¿Y qué va a suceder durante esta etapa? Pues obviamente se presenta la demanda, se da la contestación a la misma, la reconvención, ya había explicado en qué consiste la reconvención, se van a poner las excepciones o causales de improcedencia, porque acuérdense, en algunos tipos de juicios no vamos a hablar de excepciones, sino de causales de improcedencia, por ejemplo en el amparo, ¿no? O en el juicio de nulidad. Una vez que se presenta la demanda y se corre traslado a la parte demandada, que es la autoridad, en el amparo se llama autoridad responsable y en el juicio de nulidad es la autoridad demandada, estos no van a poner excepciones, sino lo que van a manifestar son causales de improcedencia. Luego viene la segunda etapa, que es la probatoria o demostrativa. En esta etapa, las partes y el juzgador realizan actos dirigidos a probar la veracidad de los hechos afirmados y controvertidos por cada una de las partes. Esta etapa se desarrolla normalmente a través de lo que es el ofrecimiento de los medios de prueba, su admisión o desechamiento. Luego viene la preparación de las pruebas que fueron admitidas y su desahogo. Y luego viene la tercera etapa, que se llama la etapa conclusiva, normalmente conocida como juicio, ¿sí? Que por ejemplo en el proceso tradicional mixto en materia penal, pues es donde las partes formulaban sus conclusiones. En el proceso escrito, por ejemplo civil, mercantil, formulan lo que se conoce como alegatos o conclusiones respecto a todo lo que aconteció en el proceso juicio, y dan sus argumentos del por qué se les debe otorgar la razón al momento de emitir la sentencia, y con el dictado de la sentencia se pone entonces fin a la primera instancia, ¿sí? Ahora, contra la sentencia que emita el juez de primera instancia o el juez natural, procede el recurso de apelación, con el cual se apertura la segunda. ¿Perdón? ¿Cómo dijo que se llamaba la última etapa? La última es la etapa conclusiva o juicio, ¿sí? Decíamos entonces, contra la sentencia que dicte el juez de primera instancia, procede el recurso de apelación, con el cual se inicia la segunda instancia, o también se le conoce como etapa de impugnación. En algunos procesos, por ejemplo en materia laboral, no se prevé el recurso de apelación. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay segunda instancia. El único medio de defensa que nos queda para combatir los laudos o sentencias que expiden ahora los jueces en materia laboral es el amparo directo, ¿sí? Pero por regla general en todos los procesos tengo que agotar recursos ordinarios. Normalmente se llama recurso de apelación. Puede variar en algunos otros ordenamientos, sobre todo en materia administrativa. Ahora, puede darse el caso también de que una vez que la sentencia cause estado, exista la necesidad
de obligar al demandado y ya condenado a cumplir con la sentencia, y entonces se apertura lo que se llama la etapa de ejecución. ¿Cuál es su finalidad? Pues hacer efectiva la sentencia, algo muy similar a lo que les expliqué hace rato en materia procesal penal. Ahora, eso es en relación a los procesos escritos. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son las etapas de un proceso escrito en materia civil, mercantil, laboral, administrativo? Comprende básicamente 5 etapas, ¿sí? La primera se llama, decíamos, etapa postulatoria, ¿sí? La segunda se llama etapa probatoria. La tercera es la etapa conclusiva o de juicio. La cuarta sería la etapa de impugnación, es decir, donde se interponen los recursos y se apertura normalmente en la segunda instancia, o incluso podemos llegar al amparo, como lo comentamos. Y finalmente viene la etapa de ejecución. Obviamente todo esto viene en su material, explicado ya en forma más detallada. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí se percatan que son diferentes las etapas en un sistema escrito que en un sistema de oralidad? Doctor, una pregunta. Sí. En la última etapa, la etapa 5 de ejecución, ¿también la podemos denominar ejecución procesal o nada más es ejecución? No, igual, ejecución procesal. No pasa, no cambia en nada, la esencia es la misma. Ah, perfecto. Gracias, Sí, doctor. no de nada. Bien, luego vamos a ver lo que serían las etapas en los procesos no penales, pero orales. Sí, los juicios orales civiles, mercantiles, familiares. Aquí no va a haber tanto problema, porque como se los comento, se homologó al proceso penal. Aquí en estos casos también a veces va a ser necesario agotar una etapa preliminar, es decir, promover unos medios preparatorios a juicios o medios provocatorios cuando no tenemos perfeccionada nuestra prueba, ¿sí? Digo, es excepcional, pero si no tenemos perfeccionada nuestra prueba, vamos a agotar esa fase. Entonces, la primera etapa que siempre se va a dar en los juicios va a ser la etapa postulatoria, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Como ya lo comentamos, en la presentación de la demanda, la contestación, pero aquí lo novedoso en relación a lo que acabamos de explicar es que todo esto se va a llevar a cabo a la par de una audiencia que recibe el nombre de audiencia preliminar o inicial, ¿sí? Esta la podemos asemejar a lo que en el proceso penal se llama la etapa intermedia, ¿sí? Y vamos a tener una segunda audiencia que se llama audiencia principal o de juicio, que la podemos asemejar a la audiencia de juicio en el proceso penal. Ahora, ¿cuándo se da la fase postulatoria? Esta se da antes de la celebración de la audiencia inicial. ¿Y qué comprende entonces? Comprende desde la presentación de la demanda, la contestación, la interposición de excepciones y el ofrecimiento de las pruebas para acreditar la procedencia
de las excepciones que en su caso interpuso el demandado, y estas deben ser valoradas en la audiencia inicial. Ahora, hecho lo anterior, el juez debe señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial, así como de admisión de las pruebas y también de la valoración de las excepciones procesales. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esa audiencia preliminar? Algo muy similar a la etapa intermedia. ¿Te acuerdas, Gaby, cuál era la finalidad de la etapa intermedia en el proceso penal? Que les dije, había dos aspectos a resaltar. ¿Te acuerdas cuáles eran? ¿No? A ver, Tomás, ¿se acuerda? ¿Tomó nota? Sí, no. Bueno, hablábamos que persigue el objeto de depurar el procedimiento y depurar el acervo probatorio, ¿verdad? Y también se tienen que valorar las excepciones que en su caso interpuso el imputado. Algo similar va a ocurrir ahorita en la materia procesal civil. ¿Qué me dice? La audiencia preliminar tiene, entre otros objetos, la depuración del procedimiento. ¿Okay? 2. La depuración del acervo probatorio. ¿Cómo depura el procedimiento? Se tiene que estudiar lo relativo a la legitimación de las partes y se tienen que valorar las excepciones procesales hechas valer por el demandado. Acuérdense que hay cuestiones que el juez tiene que estudiar de oficio, como lo relativo a la personalidad, la legitimación. Y si, por ejemplo, Gabriela acude y dice que es la representante legal de X empresa y no anexó el acta constitutiva donde se le da esa calidad, entonces pues no acreditó, ¿verdad?, su interés jurídico, y el juez tendría que estudiar de oficio esa situación, y si no, el demandado al momento de poner sus excepciones va a argumentar, ¿verdad?, la excepción de falta de personalidad. Entonces con eso estamos depurando ¿qué? El proceso, ¿sí? Ahora, ¿qué más? ¿Cómo se va a depurar? ¿Cómo se van a depurar las pruebas? Igual, algo similar que en materia penal. Vamos a argumentar por qué no se debe admitir una prueba, ya sea porque es impertinente, es sobreabundante, no se ofreció en tiempo y forma, y también a través de los acuerdos probatorios. También aquí existe la figura de los acuerdos probatorios. Y asimismo en esta audiencia se debe citar para la celebración de la audiencia de juicio. Todo esto, ¿de dónde lo extrajimos? De diversos artículos que consulté, tanto del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México como del Estado de México, así como de la Ley Federal del Trabajo, donde si hacemos una comparativa entre estos dispositivos, la forma en cómo se desahogan los juicios es muy parecida. Cambiarán algunas denominaciones, pero la esencia de la audiencia preliminar, si se dan cuenta, es muy parecida a la etapa intermedia. Ahora aquí viene la diferencia, fíjense bien. Decíamos que en la etapa probatoria en el sistema escrito se daba en una sola etapa, es decir, y comprendía el ofrecimiento, la admisión, desechamiento, preparación y desahogo. Todo eso era una sola etapa. Aquí en los procesos orales cambia un poco, porque
la etapa probatoria se va a dar en parte en la audiencia inicial o preliminar, como también en la audiencia principal o de juicio. Y ustedes van a decir, a ver, explíqueme eso, ¿cómo? A ver, no entendí. Fíjense bien. Durante la audiencia preliminar o inicial se va a llevar a cabo lo que se llama saneamiento probatorio. O sea, mediante la celebración de los acuerdos probatorios y en su caso el desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes que no cumplieron con los requisitos que establece la ley, es decir, fueron ociosas, no son idóneas, no son pertinentes para acreditar sus pretensiones y por ende no deben pasar a juicio. Pero también la etapa probatoria se va a dar durante la etapa de juicio, porque es precisamente en el juicio donde se lleva a cabo la segunda fase de la etapa probatoria mediante el desahogo de los medios de prueba admitidos a juicio, pero ya por parte del juez, ¿verdad? O tribunal de enjuiciamiento. ¿Sí entendemos la diferencia, Andrea? Sí. Entonces, en el sistema escrito, la etapa probatoria comprende todo, desde el ofrecimiento, la admisión, desechamiento, preparación, desahogo. Solo es una etapa, y aquí nos dividen la etapa probatoria en dos fases. La primera se lleva a cabo en la audiencia inicial con la depuración, y el desahogo como tal se da en la etapa de juicio. Y entonces llegamos a la tercera etapa, que es la conclusiva o propiamente la de juicio, ¿verdad? Y se parece mucho a la audiencia de juicio que vimos en el proceso penal. ¿Por qué? Porque esta también se le conoce como audiencia principal, ya que se van a resolver las cuestiones esenciales del proceso, las partes van a formular sus alegatos, tanto de apertura como de cierre, y una vez declarado el debate, se declara por visto el proceso y el juzgador debe emitir su sentencia, explicando brevemente las razones de hecho y derecho, de por qué sustenta su sentencia, y dará lectura a los puntos resolutivos, quedando a disposición de las partes copia del escrito de sentencia, con lo que se pone término al proceso en su primera instancia. Y luego ya entonces tendremos que decidir si interponemos o no recursos para aperturar la etapa de impugnación. Ahora es importante aclarar que en materia de oralidad, por ejemplo, en juicios orales civiles, mercantiles, familiares, en algunos casos no existen recursos ordinarios. Tampoco en materia laboral, ya lo habíamos comentado, para combatir la sentencia del juez de primera instancia. Entonces el único medio de defensa que me va a quedar por agotar contra esa sentencia es el amparo directo. Entonces, como tal, en algunos casos no va a haber segunda instancia. Y también se puede dar lo que se conoce como la etapa de ejecución procesal, y como ya lo habíamos comentado, tiene lugar cuando hay la necesidad de exigir el cumplimiento forzado de la sentencia condenatoria por parte del vencedor, y quien acude ante el juez y le solicita dicte las medidas pertinentes para lograr la ejecución forzada de su sentencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ok, entonces si ven, las etapas como tal sí se dan, pero son de manera diversa dependiendo del tipo de juicio. No, profe, todo bien. ¿Sí? Y sobre todo si es oral o escrito. Entonces, ya para concluir con nuestra sesión de hoy,
vamos a ver el último de los temas que habíamos comentado, se llama los sujetos procesales y las partes en el proceso juicio, que no es lo mismo, hay que tener mucho cuidado. Los sujetos procesales, vamos a decir que son aquellas personas que intervienen ya sea de manera directa o indirecta en el desarrollo de un proceso o juicio. Pueden ser personas físicas, pueden ser personas morales, y son aquellos que producen los actos del proceso. En algunos casos van a tener un interés directo en el asunto y por lo tanto pueden verse afectados o beneficiados por las determinaciones que en su caso emitan los órganos jurisdiccionales. Y ahí es donde viene propiamente lo que es la diferencia entre lo que es un sujeto procesal y lo que es propiamente una parte. Ahora, de acuerdo a lo que les acabo de explicar, entonces, los sujetos procesales, decíamos, pueden intervenir de manera directa o indirecta y pueden tener o no interés directo en el asunto. Por ejemplo, podemos considerar como sujeto procesal al Estado. ¿A través de quién? Del órgano jurisdiccional, el cual actúa obviamente a petición de la parte interesada. Y entonces, ¿quién tiene el interés de promover un juicio y por lo tanto poner en movimiento al órgano jurisdiccional? El actor. Entonces ya tenemos a la primera de las partes, actor. ¿Quién es el actor? Ya lo habíamos explicado, es el titular, ¿verdad?, de la acción o derecho público subjetivo a través del cual se pone en movimiento la maquinaria estatal. Entonces, todos aquellos que intervengan en el juicio y que tengan un interés directo son sujetos procesales, pero también son parte en el juicio. ¿Por qué? Porque tienen un interés directo y se pueden ver beneficiados o afectados por las determinaciones que emita el órgano jurisdiccional. Entonces, si mi primer elemento o que es considerado como parte es el actor, ¿quién sería la segunda persona que es considerada parte en un juicio, Gaby? ¿Podría ser el imputado? El imputado o el demandado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un interés contrario, ¿verdad?, al actor. Entonces, ¿y el juez Tomás es sujeto procesal o es parte? ¿Por qué no puede ser parte? ¿Por qué no puede ser parte? Porque no puede tener interés en el asunto. Si no, estaría incurriendo en prevaricación. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de impedimentos, excusas, recusaciones? Entonces debe ser imparcial, por eso no puede ser parte, es sujeto procesal. ¿Sí? Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, bueno, entonces de lo hasta ahora expuesto, entonces se desprende que quienes van a ser parte en el juicio, entonces el actor y el demandado, ¿verdad? Hablando de procesos civiles, mercantiles, laborales, incluso contencioso administrativo. Y si hablamos, por ejemplo, del proceso penal, ahí varía un poco. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, en ese sentido, se dice que es parte el que demanda en nombre propio una actuación de un órgano jurisdiccional a través de una demanda.
Otros autores nos dicen que son los sujetos que reclaman una decisión jurisdiccional respecto a la pretensión que en el proceso se debate. Ahora, si decíamos entonces que todo sujeto que interviene en la relación jurídico-procesal es sujeto procesal, pero no todos pueden ser parte, entonces vamos a ver en un procedimiento penal quién sería sujeto procesal y quién sería parte. A ver, entonces, si nos vamos al artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí se refiere que son sujetos del procedimiento penal los siguientes: la víctima u ofendido. Ya sabemos quién es la víctima o ofendido. Este se divide, bueno, la víctima es la que resiente directamente el daño ocasionado por el delito. Y el ofendido es la persona físico-moral que es titular del bien jurídico afectado o puesto en peligro. Luego viene el asesor jurídico. ¿Quién es? Es el licenciado en Derecho o abogado titulado que representa los intereses de la víctima. Acuérdense que ya les expliqué que existen los asesores jurídicos pagados por el Estado que pertenecen a las fiscalías, y obviamente el asesor jurídico particular, que es un abogado particular que le ofrece sus derechos a cambio de honorarios a la víctima o ofendido. Luego viene el imputado, pues es la persona que es señalada por el Ministerio Público como autor o partícipe del hecho que la ley señala como delito, y puede haber algunas variaciones. Se le llama acusado una vez que se ha formulado la acusación, y sentenciado pues una vez que se ha emitido una sentencia. Luego también se nos señala que es sujeto procesal el defensor. Este también debe ser un licenciado en Derecho con título y cédula profesional. También, ya saben, tenemos particulares y públicos. El Ministerio Público también es considerado sujeto procesal. A él le corresponde la investigación y persecución del delito con auxilio de las policías, y es el titular de la acción penal, como lo vimos en su momento. La policía, que actúa bajo el mando y dirección del Ministerio Público y lo auxilia en la investigación de los delitos. El órgano jurisdiccional, que comprende al juez de control. Ya lo vimos, el juez de control se encarga de la etapa de investigación y de la etapa intermedia en el procedimiento penal, y el juez o tribunal de enjuiciamiento, que se encarga de la etapa de juicio y quien emite la sentencia. Pero también se contempla al tribunal de alzada, que, como ya lo habíamos explicado, conoce de la segunda instancia o de los medios de impugnación, y también se considera como sujeto procesal a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso. Ahora, el propio dispositivo que estamos analizando, en su último párrafo, fíjense bien lo que dice. Dice: los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte para efectos de este código son el imputado. Es obvio, ¿verdad? Tiene interés directo en el asunto, ¿verdad? El defensor también es obvio, porque representa los intereses ¿de quién? Del imputado. El Ministerio Público es el titular de la acción penal, ¿verdad? Y quien puso en movimiento la maquinaria procesal, solicitando la celebración de la audiencia. La víctima o ofendido, pues es obvio, es quien resintió el daño, ¿verdad?, de la conducta delictiva, y su asesor jurídico. ¿Qué quiere decir entonces? Que la policía, por ejemplo, el juez o el órgano jurisdiccional y la autoridad encargada
de la vigilancia de las medidas cautelares no pueden ser parte, o sea, no pueden tener interés jurídico, por lo tanto solamente son sujetos procesales, ¿sí? Entonces, los únicos que pueden tener interés en un proceso penal es el imputado, porque es a quien se le atribuye un hecho señalado como delito, la víctima ofendida, obviamente sus representantes, defensor, asesor jurídico y por supuesto el Ministerio Público. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Ahora, bueno, eso es en un proceso penal, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa en los procesos civiles, mercantiles, familiares o laborales? Pues como ya lo vimos, serán sujetos procesales el juzgador, el tribunal, el magistrado o el titular del órgano jurisdiccional, porque no puede tener interés directo en el asunto, y los únicos que pueden ser parte entonces es el actor y el demandado. El actor es el titular del derecho público subjetivo que comparece a juicio para reclamar determinada pretensión, y el demandado obviamente es la persona a la que se le exige una conducta de dar, hacer o no hacer, y quien obviamente podrá interponer sus excepciones para tratar de desvirtuar o destruir la acción intentada por el actor. Ahora, donde puede haber alguna variante es en el juicio de amparo. Ahí tenemos que remitirnos al artículo 5 de la ley de amparo. Nos dice que las partes en el juicio de amparo son las siguientes. Primero, el quejoso. ¿Quién es el quejoso? La persona que aduce tener un interés jurídico o legítimo. Eso ya lo habíamos analizado con antelación. Hay interés jurídico cuando soy el titular del bien jurídico afectado, y hay interés legítimo cuando no soy el titular, pero de forma indirecta se me causa una afectación a mis derechos humanos por cierta condición que me reconoce la ley, ¿sí? 2. La autoridad responsable, es decir, la autoridad demandada, ¿no? Es decir, la persona o el servidor público que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. Acuérdense que también para efectos del amparo pueden ser considerados como autoridad responsable los particulares que ejerzan actos equivalentes a los de una autoridad, sustentado desde luego por una norma de carácter general. Es muy complejo acreditar esa calidad. Sin embargo, va a haber ocasiones en que se llegue a dar. Por ejemplo, un notario público, como tal, es un licenciado en Derecho, es un particular que tiene una patente para ejercer actos, pero que a veces va a tener que auxiliar a lo mejor a un juzgado que le dio la orden, no sé, por ejemplo, de inscribir una determinada sentencia. Ahí va a actuar como autoridad responsable para efectos del amparo. No obstante de que sea un particular, está dando cumplimiento a una orden de la autoridad judicial sustentada en una norma de carácter general y que posiblemente violente derechos humanos. Luego, ¿quién más es considerado parte? El tercero interesado. ¿Y quién es el tercer interesado? En términos generales es la persona que tiene interés en que subsista el acto reclamado. Y normalmente va a ser mi contrario en el juicio de origen. Vamos a suponer, Tomás demanda a Carlos, ¿sí? Le dan la razón a Tomás. Carlos promueve la apelación, confirma la sentencia y luego acude al amparo directo. ¿A quién le tendrían que correr traslado como tercero interesado?
Pues a Tomás, ¿no? Porque es el que tiene interés en que subsista la sentencia donde se le dio la razón. Entonces Tomás sería el tercero interesado, ¿sí? Y el Ministerio Público Federal, normalmente lo que va a tratar es de proteger los intereses de la federación. Por ejemplo, si se promueve un amparo contra una norma general porque se estima de inconstitucional, se le tiene que dar el uso de la voz para que en su caso haga las manifestaciones pertinentes y en su caso interponga los recursos que en su caso establezca la ley. Bien, y entonces en conclusión podemos decir en términos generales, con independencia de qué tipo de juicio estemos promoviendo, que todo aquel sujeto que intervenga en un proceso y que no tenga interés directo en el asunto será considerado sujeto procesal. Pero toda aquella persona que intervenga en el juicio y que tenga un interés directo, es decir, porque se ve beneficiado o perjudicado por la resolución que emita el órgano jurisdiccional, será considerado parte. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno. No, pero todo bien. ¿Sí? Entonces el material lo subo ahorita enseguida. El examen llegaría hasta este tema relativo a los sujetos y las partes procesales. Ya lo saben, es un examen de opción múltiple. Creo que vimos bastantes temas. Es un temario bastante extenso, ¿no? Entonces hay mucho material de donde puedo hacer preguntas. Ya ni me recuerdo. ¿Hasta dónde llegó el primer examen, Gaby? ¿Te acuerdas? Según yo, llegó hasta el arbitraje, ¿no? Sí, los medios, sí.